Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a explicar nuestro caso de estudio de ingeniería mecánica que vamos a resolver por medio de los métodos de ajuste de curva. Los integrantes de mi grupo son Daniel Orlando Arias Sierra, Juan Pablo Carvajal Giraldo y Juan Sebastián Granados Aimes. Se nos plantea un problema de ingeniería mecánica en el que se debe analizar la distancia total necesaria para detener un automóvil en función de su velocidad. Esta distancia se compone de dos factores: la distancia de pensamiento, que depende del tiempo de reacción del conductor, y la distancia de frenado, determinada por la desaceleración del vehículo. A partir de unos datos experimentales, se nos plantea estimar la distancia de detención de un automóvil que viaja a 110 km por hora. Para esto se nos planteamos dos modelos: un modelo de distancia de pensamiento versus velocidad, que podemos apreciar que se comporta de manera lineal o tiene una tendencia lineal, y el modelo de distancia de frenado versus la velocidad, que podemos apreciar que tiene una tendencia cuadrática. Al modelo al modelo de pensamiento versus velocidad tener una tendencia lineal, podemos aplicar una regresión lineal simple. Además, en la componente de distancia de frenado en función de la velocidad, encontramos que por el comportamiento de curvatura que hallamos, vamos a utilizar una regresión no lineal de tipo polinómica de grado mayor o igual a 2 según nuestro estudio. ¿Esto por qué se explica? Y es por el fundamento físico mecánico. Y es que como el vehículo se encuentra en movimiento, entonces posee una energía cinética dada por la ecuación un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como estamos desarrollando un proceso de frenado, entonces se desarrolla un trabajo de frenado el cual corresponde a la fuerza de frenado por la distancia del frenado. Y estas energías deben ser equivalentes por el hecho de que el frenado disipará esa energía cinética en calor. Entonces, al considerar que la fuerza de frenado y la masa son valores constantes, encontramos una relación entre la distancia de frenado y el cuadrado de la velocidad, lo cual explica la curvatura de esta componente. Para resultados de la función de pensamiento versus velocidad que planteamos mediante una regresión lineal simple, se nos plantea una ecuación de mx, y es igual a mx más b, donde m sería la pendiente, b sería la intersección con el eje y se nos asocian los valores de la pendiente de 0,1865 y para la intersección con el eje y de 0,0800. Planteamos también un coeficiente de determinación r cuadrada que nos define que también un modelo de regresión explica la variabilidad de estos datos. Y planteamos también un error cuadrático medio que nos permite determinar el error entre los datos reales y los datos obtenidos por la función de regresión lineal. Asimismo, vamos a proceder a analizar la componente de frenado versus la velocidad. En este caso, vamos a estudiarla en torno al ajuste de 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3, para nuestro estudio de análisis numérico. En el grado 1 podemos aquí observar la ecuación del modelado y podemos también tener en nuestro ajuste lineal un R cuadrado de 0,965, lo cual nos permite comprender que en torno a el frenado en metros y la velocidad en kilómetros por hora, sí existe en este modelo una buena explicabilidad de la variabilidad de los datos. Sin embargo, el MSE de 24,5 aproximadamente, es decir, bastante alto, nos da la referencia que un modelo de grado 1, es decir, lineal, no es apropiado para entender la tendencia de los datos en esta componente. A continuación, vamos a estudiar la componente, pero en este caso en torno a un ajuste cuadrático, es decir, con un polinomio de orden 2. En este nos damos cuenta que tenemos un R cuadrado de 0,99 aproximadamente y un MC de 0,048, lo cual es bastante bajo y explica que esta tendencia cuadrática se ajusta mejor al comportamiento de los datos. Este ajuste es simple y se ajusta bien a la relación física que antes ya habíamos estudiado. Asimismo, vemos aquí el valor para 110 kilómetros por hora de la distancia de frenado, que es de 71,134 metros. Por último, tenemos lo que es el ajuste cúbico, el cual vemos que, a pesar de también tener un R cuadrado bastante aceptable, tiene un MC más bajo. Sin embargo, existe un riesgo de sobreajuste por cierto ruido de los datos y factores de error. Y además, considerando el entorno en el cual se desarrolla el problema, podemos concluir que para el caso de la componente de la distancia de frenado en función de la velocidad, es mejor aplicar una regresión, un ajuste de tipo de regresión no lineal polinomial de grado 2, en donde para el valor de 110 kilómetros por hora en velocidad nos da 71,1 metros. Y en la componente de distancia de pensamiento en función de la velocidad, tenemos una regresión lineal simple de un valor para 110 kilómetros por hora de 20,6 metros. Y al realizar esta suma de estas dos componentes, nos da que la distancia total que se detiene un auto que viaja a 110 kilómetros por hora es de aproximadamente 91,7 metros. Muchas gracias.